Hola, mister. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Tiene a toda su plantilla a disposición, han venido hasta aquí, hasta París, los 24 futbolistas. Antes de un partido tan importante como el de mañana, ¿qué sensación tiene Zinedine Zidane? Gracias. Bueno, nosotros venimos aquí para hacer un partido de fútbol. Yo creo que estamos todos preparados, por eso que venimos todos, toda la plantilla. Y bueno, es el último entrenamiento antes de jugar un gran partido. Y bueno, concentrados, preparados para jugar. Jaime. Hola, Zinedine, buenas tardes. Cuando antes de un partido así escuchas tanto ruido de presión ambiental, ultras, árbitros, toda esta parafernalia que da la sensación que el PSG quiere organizar para intentar dar la vuelta al marcador, ¿qué te parece? ¿Qué sensación te queda? Supongo que te preocuparán más los jugadores que la atmósfera, supongo. Sí, porque además nosotros estamos acostumbrados a todo eso. Y la cosa que tenemos que hacer nosotros es pensar al partido y vamos a jugar 11 contra 11 con un árbitro que va a hacer su trabajo y bueno, y jugador que puede entrar en el juego, pero nosotros la única cosa que tenemos que pensar es a nuestro partido, porque el ambiente va a ser caliente, pero en muchos, y yo creo que mucho tiempo que estás con nosotros, tú sabes los ambientes que cuando se juega contra el Madrid, entonces mañana va a ser un partido más, pero el campo es el campo. Bonsoir Zinedine, Pierre Niguet, la chaîne Équipe. Une question un petit peu plus personnelle. Vous êtes forcément rare en France. Bon, inutile de parler de votre code de popularité, mais qu'est-ce que ça vous fait à titre personnel de retrouver un stade français, un public français? Est-ce que vous attendez, voilà, personnellement, un accueil peut-être un peu particulier, voire chaleureux du public français? Ben, on est à Paris ici. Moi, je suis Marseillais. Mais bon, non, c'est toujours un plaisir de revenir de toute façon en France, parce que comme on l'avait dit, je ne viens pas souvent. Mais bon, là c'est particulier. Pero bueno, esto es especial. Venimos aquí para jugar un partido de fútbol. Y vengo con el Real Madrid. Para mí, lo más importante es lo que haremos mañana. Mi caso personal no importa. Lo importante, insisto, es que estemos listos para hacer un buen partido de fútbol mañana contra un gran equipo de París, seguramente, que hará pues todo lo posible para complicarnos la vida. Y intentar eliminarnos, claro. Simplemente yo espero ver un gran partido de fútbol. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Le quería preguntar por una circunstancia que se ha producido en las últimas eliminatorias de su equipo en Europa fuera de casa. Siempre han empezado perdiendo. Contra el Napoli, contra el Bayern y contra el Atlético de Madrid. ¿Cree que es una de las claves para mañana para pasar la eliminatoria y se va a hacer especial hincapié en que el equipo no puede encajar primero? No, porque esto no lo puedes controlar. Es lo que va a pasar mañana, y nosotros mismos, si tú empieces con el marcador a favor, no significa nada. Entonces, bueno, nosotros el imprevisto hay que estar preparado con el imprevisto, ¿no? Se dice imprevisto, sí. Y ya está, en contra o a favor. La única cosa es que tenemos que hacer seguramente 90 minutos o más un gran partido. Eso lo que tenemos que estar es pensando solo únicamente a estas cosas. Bonsoir Zinedine, Loïc Braillet, RMC Sport. Qu'est-ce que Loïc Braillet de RMC Sport? ¿Qué cambia la ausencia de Neymar, sustituido por Ángel Di María? Nos cuesta imaginar que para usted no cambia nada, sabiendo además la calidad de un jugador como Neymar. El problema es que siempre sigue lo mismo, ¿no? No cambia nada, pero cambia todo. Claro, porque es un jugador excepcional. Lo saben bien, lo que ha hecho hasta ahora aquí con este club es excepcional. Pero para nosotros no cambia nada, en el sentido que seguramente habrá otro jugador enfrente también muy motivado o extra motivado, porque también querrá hacer un gran partido y no cambiará mucho. Quizá en algún momento determinado del partido sí, pero a nivel de motivación esto no cambia nada, porque tendremos un gran equipo enfrente con grandísimos jugadores y de todos modos tendremos pues un rival muy competitivo.
¿Qué tal, Zinedine? ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Buenas tardes, Fernando Burgos, Onda Cero. No sé si llevas 130 y tantos partidos con el Madrid ya. ¿Es este posiblemente tu 11 más difícil, teniendo en cuenta que, bueno, has dicho que están todos preparados, pero hay gente que sale de lesiones como Modri y Kroos? Y si a esta hora ya sabes quiénes van a jugar mañana. Bueno, sí, no hoy diciendo que es el más difícil, porque llevo, ¿2 años aquí? Y 2 años con este grupo es siempre lo mismo, porque teniendo a esta plantilla es muy complicado, muy difícil, porque los jugadores siempre quieren jugar. Pero es lo que es también una parte de mi trabajo, y elegir. Y bueno, mañana voy a hacer lo mismo. Luego el equipo, ni te voy a decir si... Nada, ya está. Tú te rías, entonces está bien. ¿Qué tal? No, lo sé. Zidane, ¿qué tal? Aquí Rubén Cañizares de ABC. Yo quería preguntarle si la ansiedad es un elemento importante mañana. La ansiedad por parte del PSG, que después de gastarse 400 millones de euros se puede quedar en octavos de final fuera de la Champions, o la ansiedad de que el Real Madrid se quede sin opciones en Champions, sin opciones que ya no las tiene en Copa y casi tampoco las tiene en Liga, un 6 de marzo. Bueno, tú lo sabes, mañana después del partido, para uno de los dos, va a ser difícil. Pero esto es el fútbol. Para los dos equipos, nosotros miramos al nuestro, ellos igual. Y bueno, veremos mañana. Lo que yo quiero ver, lo que nosotros tenemos que hacer es un buen partido de fútbol. Y sabemos que desde el sufrimiento, porque mañana vamos a tener que sufrir. Pero sufrir y jugar al fútbol, que me importa más. Hola. Hola, mister. Bueno. Martín Einstein de ESPN. Quería preguntarte qué le da Ángel Di María al Paris Saint-Germain, a diferencia de lo que vieron en la ida, ¿no? Neymar es un futbolista que juega más libre, que puede jugar por el centro. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué es lo que le puede aportar Di María al PSG? Bueno, además nosotros conocemos muy bien a Ángel Di María, que es un jugador espectacular, que ha hecho historia también en el Real Madrid, y es un jugador que puede jugar en cualquier posición en el centro del campo. Puede jugar a la derecha, puede jugar a la izquierda, puede jugar más detrás de una punta, y se mueve, y sabemos que se mueve muy bien, que tiene muy buen disparo, que es rápido. Bueno, sabiendo eso, nada, nosotros vamos a intentar meter un equipo de frente contra un equipo de Paris Saint-Germain para intentar hacer nuestro partido y evitar que ellos nos meten en dificultad. ¿Qué va a pasar? Pero bueno. Bonsoir Zinedine, par ici. Buenas tardes, Zinedine, aquí a su izquierda, aquí. Mourad Sefian, PSG Buenas Community. tardes, Zinedine, demain Mourad soir Sefian de PSG Community. Mañana casi será una final de Champions. Recientemente tuvo 3 lesionados. ¿Usted considera que es mejor tener titulares al 70% o sustitutos o suplentes al 100%? No, los jugadores tienen que estar al 100%. A ver, yo nunca tendré un jugador que juegue al 70 o al 80%. No, estamos todos preparados, estamos todos aquí para entrenar, y yo considero que todos pueden jugar mañana. Y luego al principio la pregunta, ¿cuál era? La final de Champions. No es una final, ¿no? Es un partido de vuelta, de octavos de final, para clasificarse para cuartos. Ya está. Conocemos la importancia del partido, sabemos que será complicadísimo, pero bueno, acostumbramos a jugar este tipo de partidos y vamos a procurar hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal, Zinedine? Aquí Carlos Muñoz para Vela Central. Has comentado que mañana no se puede saber si el equipo va a encajar goles o no encajar goles, pero además de no recibir goles, ¿qué es lo que mañana no tiene que hacer el Real Madrid para pasar a cuartos de final? No tiene que hacer. No sé.
de no jugar a fútbol. Nosotros tenemos que jugar a fútbol. Nada más. Luego, la verdad es que tu pregunta no te puedo contestar nada. Tenemos tiempo para una última pregunta, one last question. Bonsoir Zinedine, Samuel Petrequin por l'agence Associated Press. Zinedine, Associated Press. Hace 20 años ganó usted el Mundial con la selección francesa. Yo entonces no era periodista, pero ya nos planteábamos saber si Francia era un país de fútbol. 20 años después, Francia tuvo sus resultados, pero Marsella sigue siendo el único club francés en haber ganado la Champions. ¿Tiene alguna explicación? ¿O alguna idea del por qué brilla a nivel de selección Francia, pero a nivel de clubes los clubes no logran alcanzar niveles como sus rivales europeos? Pues no sé, claro que ganar la Champions es necesariamente más difícil para clubes franceses. La última y la primera que se ganó fue en el 93, la Champions. Pero también creo que es porque los demás clubes, los demás equipos extranjeros, los grandes, se especializan en estas citas. Y quizá esto es lo que acabe marcando diferencias, pero esto no significa nada. Quiere decir que cada año es difícil para los clubes franceses, pero un buen año puede que un club francés gane la Champions. ¿Por qué no? Claro que sí. Estoy convencido de ello.